Muy buenos días. Sí, todavía es buenos días. ¿Cómo están? Bien, como lo he dicho estos días, es un privilegio y una bendición poder estar con ustedes en esta tercera oportunidad. Eh, Tengo ganas de que se extienda la conferencia, Pastor Fabián. ¿Podemos hacer lunes, martes, no sé? ¿Sí? Bueno, hemos estado muy contentos con ustedes ya, con su hospitalidad, con su cariño y sencillez también. A veces uno le toca visitar muchas iglesias no sé, en el contexto de 30 o 20 años y no todas las iglesias son iguales. Así que hemos sido gratamente bendecidos por su cariño en las conversaciones que hemos tenido, la hospitalidad también con las cositas ricas que tuvieron el día viernes y el día sábado, así que dan ganas de tener hambre en esos días anteriores para disfrutar también lo que yo sé, hermanas y hermanos han preparado y comprado con tanto cariño. Así que quiero dar las gracias a Pastor Fabián por la confianza ya de entregar el púlpito. Nunca para un pastor es sencillo ceder el púlpito ya a otro pastor, pero él ha confiado y espero haber retribuido la confianza del pastor Fabián. Después podrá retarme o reprenderme si algo no le pareció bien, ¿ya? Y estoy con mi familia, mi esposa Lorena, que vamos a cumplir 25 años de matrimonio en unos meses más. Parece mentira tanto tiempo, ya ha pasado muy rápido. Y con mis dos hijas, Camila de 21 años, Dominique de 17 y Rorrito, que creo que van a cantar después los niños, ¿no? Así que él vino con su corbatita ahí para cantar, ¿ya? Y él tiene 9 años. Y tengo la bendición de pastorear la Iglesia Bautista de Conchalí hace ya 18 años. Cumplí la mayoría de edad. También parece increíble cómo pasan los años. Así que si usted tiene algún familiar, algún conocido que viva en Conchalí y por supuesto no se esté congregando en otra iglesia, le pregunta los datos al pastor Fabián y le puede dar mi celular, mi contacto, y ahí hay una buena iglesia local si conoce a alguien de alrededor. Incluso estamos muy cerca de Huechuraba, nosotros estamos como a 1 kilómetro de la comuna de Huechuraba, así que también si conoce a alguien ahí y no tiene iglesia, puede confiar en nosotros. Bien. El pastor compartió una visual, si la podemos desplegar inmediatamente, por favor, querido hermano, que también ha sido muy gentil ahí en ayudarme con las visuales. Y ahora es el quinto tema, pero ahora ya no tiene forma de pregunta, porque los otros días el pastor Fabián presentó los títulos, los temas en forma de pregunta, así que hemos estado hablando de principios bíblicos para las finanzas, principios bíblicos para las relaciones con los suegros, con los padres, que a veces pueden ser tan complejas como la relación con las finanzas. Así que el Señor tiene algo que decirnos. El día de ayer estuvimos viendo principios familiares principios bíblicos para cultivar buenas o saludables relaciones familiares. ¿Y qué fue el otro tema, el cuarto? Eso, muy bien, ya mi memoria es un poco frágil entre tantos temas. Precisamente vimos principios bíblicos para el Evangelio, para poder ganar a un familiar inconverso para Cristo. Y ahora quizás no tiene tanto el formato de un taller, aunque no sé si lo hice como taller los días anteriores, pero sí tiene otro formato, que es la familia, el diseño del Creador. Así que de manera muy breve, mi propósito es presentar principios bíblicos sobre la familia. Así que lo que queremos descubrir de manera también muy resumida es el diseño del Creador para la familia. Puestos en pie, por favor, vamos a orar y voy a pedir la dirección del Espíritu Santo para este tiempo de la palabra y de aprendizaje. Amado Señor, amado Padre Celestial, gracias porque nos permites el privilegio y la bendición de poder abrir tu palabra, enseñarla en mi caso y escucharla para la iglesia.
Señor, ruego que el Divino Maestro, el Espíritu Santo, pueda guiar mis palabras, mis pensamientos y también pueda abrir el entendimiento, los oídos espirituales, el alma de todos quienes están acá para escuchar tu palabra con humildad, con mansedumbre y también dispongan su corazón para obedecer tu diseño para la familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Asiento, por favor. Y quiero introducir con unas estadísticas negativas. Ayer estuve presentando peligros para la familia. Algunos hermanos me molestaban que había hasta inventado peligros ya aquí mientras estaba diciéndolos. Pero ahora quiero mostrar datos objetivos sobre algunas estadísticas, ya no en Estados Unidos ni en otro país, sino que en Chile. Estas son estadísticas del registro civil, ¿ya? Usted puede ver aquí desde el año 2010 hasta el 2022, estas cifras que están en el gráfico rosado es el número de matrimonios, ¿ya?, que se han efectuado en el registro civil en Chile. Esto no son las personas que se han juntado ni han hecho acuerdo civil, sino que han contraído matrimonio legalmente. Si usted se fija, hay un promedio de 60 y tantos mil matrimonios por año. Igual es una cantidad más o menos grande, ¿ya? Obviamente en la pandemia, que estuvo todo cerrado, los matrimonios bajaron en el 2020 y 2021 a 37 y 51 mil matrimonios. Pero el 2022, es decir, el año pasado, los matrimonios subieron a 69 mil. Un poco sobre el promedio, pero se entiende porque había el matrimonio esperando, ¿ya?, en esos tiempos de pandemia, así que probablemente se mantiene el promedio de 60.000 matrimonios efectuados en Chile. Eso no sería tan mala noticia. La mala estadística es la cantidad de divorcios, que son los datos que usted tiene arriba en negro, ¿ya? Es decir, desde el año 2010, que creo que cuando sale esta ley, y si usted se fija, ha estado en los 40.000 y tantos divorcios por año. Es decir, si tenemos 60.000 matrimonios durante un año, aproximadamente más de incluso 48.000 divorcios en el 2016. Y el 2022 se mantuvo en 43.000 divorcios. Ahora, no significa que los 60.000 que se casaron ese año, 40.000 se divorciaron, no. Pueden ser algunos. Yo tengo conocidos que duraron 3 meses de casado, ¿ya? Si hubiese estado la ley más expedita, se habrían divorciado el mismo año. Pero para que usted vea que la estadística de divorcios es negativa. 40.000 matrimonios se están divorciando. Y usted que conoce la realidad chilena, sabe que eso debe ser solo un pálido reflejo, porque otras tantas miles de parejas se separan, de hecho, no de derecho, que es el divorcio. Así que probablemente deben haber miles y miles de matrimonios que cada año están separando de manera informal o ilícita sus relaciones matrimoniales. Sigamos, por favor, querido hermano, con otra estadística, con otro clic. Esto, a propósito de los matrimonios, habla de la jefatura de hogar. Es decir, en Chile, producto del censo del 2017, el famoso supercenso que se hizo, ¿se recuerda? ¿Ya? Así que estas son estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. De las familias que tienen hombre y mujer, es decir, un matrimonio o una pareja, ¿ya?, donde hay, como dice aquí, biparental, es decir, hay un hombre, una mujer con hijos, el 77% de esos hogares, el jefe de hogar es un varón. El jefe de hogar se entiende, dice acá, por la persona que toda la familia reconoce como el jefe de hogar, ¿ya? A lo mejor el que trabaja, el que provee, el que tiene liderazgo, no sé, pero la familia lo reconoce como jefe de hogar. De todos esos matrimonios o parejas, el 22% reconoce a la mujer como jefa de hogar. Es decir, donde hay un hombre y una mujer. Es decir, 1.800.000 matrimonios o parejas con hijos, el hombre es el jefe de hogar
y 524.000 familias reconoce a la mujer como jefa de hogar, estando un varón presente, ya sea pareja o ya sea esposo. Aquí, ahora, el INE aquí, lo interesante es que lo reconoce como algo no bueno. O sea, el INE, que debería ser una institución de números, de estadísticas, sin una apreciación ideológica, por lo que dice acá, está diciendo que eso debería ser equivalente. Es decir, deberían haber muchas más mujeres como jefas de hogar y que los varones disminuyan. O sea, el INE, que en este caso es una estadística del 2017, pero su interpretación es del gobierno actual, esto es de este año, ya reconoce que eso no debería ser correcto, que el hombre sea reconocido como jefe de hogar, ¿ya? Así que ese es el dato interesante. Ahora, en Chile, como en toda Latinoamérica, existen muchas familias monoparentales, u hogares, mejor dicho, donde o hay una mujer con hijos o un hombre con hijos, porque también hay padres solteros, yo creo que usted debe conocer mucho. En ese contexto, obviamente, en hogares monoparentales, la mayoría son mujeres, las que están criando a sus hijos o están a cargo de una abuelita, de una madre. El 609.000 de esos hogares monoparentales son liderados por una mujer y solamente el 15% por hombre. Así que sí existen por lo menos 108.000 hogares donde no hay una mujer presente y el hombre está criando a sus hijos o está a cargo de un papá o de una mamá. Así que para que usted vea también que aquí no se está cumpliendo el plan de Dios. El plan de Dios no es solo que haya mujeres o hombres a cargo, sino que son hogares donde no hay un matrimonio constituido liderando ese hogar. Sigamos con la próxima página, por favor. Aquí tenemos desde el año, no estoy seguro, desde que salió parece el matrimonio del mismo sexo, ¿ya? Usted sabe que hace, no sé, un año, terminando el gobierno de Sebastián Piñera, se instituyó ya no solo el acuerdo de vida en común, ¿verdad?, sino también el matrimonio del mismo sexo. Y aquí hay estadísticas. Los matrimonios del mismo sexo desde que salió esa ley, por eso son 70.000, y matrimonios del mismo sexo desde que comenzó han habido 2.586 matrimonios, o donde se casan dos mujeres, esposa, es como extraño eso, o dos hombres, esposo, esposo. ¿Ya? No estoy validando el vocabulario, estoy diciendo lo que refleja esta estadística. Por lo tanto, se están casando más matrimonios de mujeres que de hombres. 2.500. Solo hace más de un año que salió esta ley, o unos 2 años desde que terminó el gobierno de Sebastián Piñera. Así que ahí estamos viendo otra estadística negativa. La próxima, por favor. Todo eso son de la página del INE o del registro civil. No están inventadas por mí. Otro antecedente. Usted sabe que hace un tiempo en el registro civil uno puede cambiarse el sexo. No biológico, sino mi carnet de identidad dice Rodrigo Vega. ¿Ya? Es decir, yo puedo cambiarme ahora legalmente a Rodriga Vega e identificarme como de sexo o género femenino, ¿ya? O sea, yo puedo, aunque soy un hombre, puedo aparecer en mi carnet de identidad y en todos los registros del gobierno como mujer, independiente del nombre que me ponga, ¿ya? Y desde que salió la ley, 5.000 personas han cambiado su sexo civil, ¿ya? Es decir, hombres que se perciben como mujeres civilmente y al revés, ¿ya? También es una estadística que habla mucho. Por favor, la próxima. Y esto es del INE. Otro dato interesante, que el INE debería solo registrar datos, estadísticas, números. Para los que a lo mejor tienen alguna profesión o están estudiando algo relacionado, los números deberían ser muy fríos, objetivos. Pero ¿qué es lo que hace el INE? En su página empieza a meter ideología, a decir sexo, género y otros conceptos. El sexo es lo biológico, el género, dice,
es una construcción social. Como lo decían los antiguos filósofos, un constructo social que crea roles, expectativas, actividades, etcétera, etcétera. A veces los creyentes deberíamos manejar estos conceptos, porque a veces nos preguntan, ¿qué es lo que piensa usted, pastor, hermano, del género? ¿Es igual que el sexo? Bueno, aquí el INE ya está metiendo ideología en los números y habla, ¿verdad?, como para corregir nuestra cultura heteropatriarcal, que es el concepto que se utiliza, ¿verdad?, en el feminismo y en todos estos ámbitos, para corregirnos nos dicen, no, por favor, el sexo biológico no es el que manda, sino cómo nos percibimos el género, y habla de cisgénero, transgénero, y insisto, es una página del gobierno que debería ser de datos y no ideológica. ¿Ya? Por favor, hermano, creo que es la última estadística, otro clic. Ahí sí, ahí lo dejamos un ratito, ¿ya? Así que bueno, eso no es para instruirles, sino para ilustrar la distorsión que tenemos del diseño del Creador para la familia. Podríamos seguir hablando otros datos, pero solo quise mostrarles los datos de instituciones de gobierno como es el registro civil y el INE. Vivimos en un mundo corrompido por el pecado, que al igual como usted lo vio, trae confusión y caos a todo lo que nos rodea. Confusión, por ejemplo, sobre el valor de la vida. Es decir, un bebé puede ser abortado. Confusión sobre el valor de la vida, sobre lo absoluto de la verdad. Confusión sobre lo sagrado del matrimonio. Usted lo ha visto en estadísticas. Confusión sobre lo sagrado del matrimonio, la familia. Confusión sobre los roles de hombre y mujer, sobre la sexualidad. En este mundo caótico que vivimos, debemos regresar al principio, al diseño original del Creador para el hombre y la mujer. No otros conceptos intermedios, sino el diseño original del Creador para hombre y mujer. Tal como los filósofos e ideólogos nos dicen que esto del sexo y del género son construcciones sociales para beneficiar al hombre masculino, al patriarcado. Bueno, tenemos que volver al principio y verificar si lo que vemos como hombre, como mujer, es una construcción social o es una construcción del Creador. El Señor Jesucristo, cuando fue consultado sobre la confusión del matrimonio y el divorcio, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Les preguntó, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Ya en los tiempos de Jesús había una confusión sobre el valor del matrimonio. Y el divorcio era el pan de cada día para los hombres judíos. Y por eso que en Mateo 19, versículo 4, hacia adelante, a él le cuestionan y dicen, ¿podemos dar carta de divorcio por cualquier motivo? Y Jesucristo, yo creo que abrió los ojos y puso cara así como, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, ustedes son maestros de la ley y no leyeron esto. Él sabe que lo han leído, pero los cuestiona, los confronta y mire cómo los lleva al diseño original de la familia. Dice Mateo 19:5, por esto el hombre dejará padre, madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se recuerda que leímos esto en Génesis capítulo 1? Génesis capítulo 2, el día que hablamos de los suegros, de los padres que había que separarse. Bueno, Jesucristo, ¿qué es lo que hace? No es introducir una nueva concepción del matrimonio, sino los lleva a los fundamentos. Los lleva a Génesis capítulo 2. Y él agrega una nueva información. Como nos ha enseñado Pastor Fabián en las dispensaciones, ¿verdad? Se está agregando nueva revelación. Y dice el versículo 6, así que no son ya más dos,
hombre, mujer, sino una sola carne, una sola vida. Por tanto, y esto es lo que él agrega, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, que es lo que los pastores siempre decimos cuando hacemos una ceremonia matrimonial. Lo dice también Marcos 10:6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Así que en las páginas de la Biblia que usted tiene en sus manos, o en su celular, o en su tablet, ahí está la roca firme, inamovible, desde la cual tú, soltero, soltera, hermano y hermana, debes edificar tu vida. Sobre esta roca debes edificar tus valores, tu matrimonio, y sobre este fundamento debes levantar los pilares y los muros de tu familia. Este es el diseño original. No hay que ir a ningún filósofo o filósofa feminista para instruirte. Aquí tienes la sabiduría antigua y buena en gran manera. El diseño del Creador para la familia, para el matrimonio, incluso para nuestro sexo. Lo advirtió tempranamente el salmista en el Salmo 11, versículo 3, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el creyente? El cristiano o la cristiana. Se están destruyendo nuestros fundamentos. Vemos en estas estadísticas frías que los matrimonios se están divorciando, que las personas están confundidas de su sexo, es decir, nacieron hombres, pero no saben cómo identificarse en un carnet de identidad. Se están casando mujeres con mujeres, hombres con hombres. Los fundamentos están siendo destruidos. Y el salmista pregunta, ¿qué ha de hacer el creyente del siglo XXI? Bueno, pueden haber muchas respuestas correctas, pero solo les quiero decir que el justo debe regresar a los principios para volver a reedificar su vida sobre el fundamento de la Escritura. Así que no hay un misterio en la pregunta ¿qué ha de hacer el justo? El justo, el creyente, debe regresar a la Escritura como lo hizo Cristo. Él dijo, no habéis leído, no habéis escuchado. Necesitamos certezas. Y eso necesitan nuestros hijos. Cualquier especialista de la educación, de psicopedagogo, tanto no creyente como los creyentes, le va a decir que los niños necesitan certezas, fundamento para sus vidas. Y todos nosotros, especialmente nuestros hijos jóvenes, necesitan certezas. Necesitamos una verdad absoluta. Matrimonios, padres, hijos y también nuestras iglesias. Necesitamos un fundamento sólido donde asentarnos, un fundamento inamovible donde edificar nuestra vida. Y sigo haciendo el énfasis, eso lo hallamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no está obsoleta. Cuando usted la comienza a leer, en el contexto de nuestra cultura, se va a dar cuenta que es un refrigerio para los tiempos que estamos viviendo. Marcos 12:24, Jesucristo le dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras? Le dijo, como siempre, a sus contendores fariseos y escribas que conocían la Biblia, la Torá, el Tanakh, pero les dice, ¿ustedes no cometen error por esto porque ignoran las Escrituras? ¿Cuántos de nuestros jóvenes, de nuestros familiares, no encontrarían esperanza si entendieran las Escrituras? ¿O si alguien como usted les proclamara el Evangelio? Mateo 4, cuando fue Jesucristo tentado por el diablo, ¿se recuerda? En 3 oportunidades él dijo, escrito está,
escrito está, escrito está. Así que no tenemos que ser sabios en las cosas de este mundo para edificar familias. Tenemos que ir a la Escritura, a la antigua sabiduría divina, al diseño de Dios para la familia, al diseño del Creador. Y ahí, queridos hermanos, encontramos una teología de la familia en las Escrituras. Es tan hermoso cuando usted lee, por ejemplo, la Biblia de Génesis a Apocalipsis, solo con el enfoque de buscar el concepto de familia. Y usted puede hacerse un libro así de gordo, o sea, una enciclopedia con todo lo que Dios tiene que decir sobre matrimonio, familia, sexo, sexualidad, procreación, hijos, etcétera, etcétera. Pastor Fabián debe saber que trabajó en literatura. Hay miles, probablemente millones de páginas de libros por hombres y mujeres escritos hablando, solo rascando la superficie del diseño del Creador para la familia. Pero no tenemos el tiempo para hacer eso, ¿ya? Pero quiero dejarle el desafío, que usted en algún año de su vida lea la Biblia en un año, de Génesis a Apocalipsis, buscando información sobre lo que Dios dice, sobre la masculinidad, feminidad, matrimonio, familia, hijos, sexo, sexualidad, que son los problemas y confusiones que hoy día vivimos. La Escritura nos presenta muchos tipos de familias, funcionales y disfuncionales. Porque Dios también nos quiere mostrar familias que fracasaron o familias no constituidas bajo el diseño de Dios. ¿Sabe por qué? No es para condenar, sino para decirnos que aún la familia entre comillas, más disfuncional, tiene esperanza de redención en el Evangelio. Así que la Escritura nos muestra familias de un padre, una madre con sus hijos. Por ejemplo, Adán y Eva con sus hijos, que algunos no salieron muy funcionales como Caín, pero era una familia bajo el diseño divino. Si voy al Nuevo Testamento, tenemos una familia como José, María y su hijo Jesús. Una familia bajo el diseño de Dios. Tenemos familias constituidas por una viuda y su hijo, la viuda de Sarepta, una viuda con su nuera, Noemí y Ruth. Ese era el núcleo familiar, ¿verdad? La viuda con su nuera. Tenemos, por ejemplo, una mamá soltera con su hijo. ¿Usted sabe que hay una mamá soltera con su hijo? Agar e Ismael. Abraham nunca se casó con Agar. Incluso la abandonaron en el desierto. Y sin embargo el Señor se recuerda, hay una de las revelaciones más preciosas en el Antiguo Testamento. Agar le dice, tú eres el Dios que me ve. Una mamá soltera, abandonada por sus amos, entre comillas. Y el Señor manda al ángel de Jehová, al Cristo preencarnado, para salvar su vida, la vida de su hijo. Y ella dice, tú eres el Dios que me ve, el Dios que me conoce. El ángel de Jehová llamó a esta mamá soltera por su nombre. Cuando ella desfallecía y lloraba, le dijo, Agar. Se fija que hay esperanza aún para estas familias que no están bajo el diseño de Dios en este mundo confundido y distorsionado. Tenemos una familia de un hermano con dos hermanas, Lázaro, María y Marta. Tenemos un matrimonio solito, como Priscila y Aquila. No se le conocen hijos, no sabemos si no los tenían o si ya eran adultos, pero hay un matrimonio que Dios utiliza. Ahora tenemos otras familias disfuncionales, un marido con dos esposas. Eso no es el diseño de Dios, ¿ya? El Cana con Ana y Penina, pero el Señor igualmente se recuerda, redime de alguna manera a una de las esposas que es Ana. Tenemos un marido con dos esposas y dos concubinas, un patriarca, ¿ya? Con varias esposas y con varias concubinas. Tenemos incluso un núcleo familiar muy corrompido, un papá que tuvo descendencia con sus hijas, Lot con sus hijas, incesto.
Incluso tenemos un suegro que tiene descendencia con su nuera por medio de fornicación, Judá y Tamar. Así que la escritura es muy brutal, digamos, para describir cómo el diseño de Dios se ha corrompido, ¿se fija? O sea, la escritura no embellece el corazón humano, lo evidencia, incluso en el pozo más profundo, como una familia incestuosa. Pero aún ahí, donde está el pecado, el diseño del Creador sigue maravillándonos con la gracia del Evangelio. Entonces, ¿dónde encontramos esa estructura familiar instituida y bendecida por Dios? Comenzamos con el huerto. ¿Sabe cuál es el huerto? Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Por favor, hermano, parece que hay un clic ahí. Bueno, Dios, la creación, ahí está el modelo ya. Primeramente entender que Dios ha hecho la creación. Otro clic, por favor, hermano. Y en este acto de creación, según lo vemos en Génesis 1 y 2, en el huerto tenemos la creación por parte de Dios. El hombre no se crea a sí mismo, ni evoluciona, ni aparece de una bacteria extraterrestre en un cometa en la tierra, no. Dios creó al hombre y la mujer y ambos, dos sexos, un sexo binario, hombre y mujer, sobre ellos se fundamenta el diseño del matrimonio, de la familia y del hogar. Así que eso de manera muy resumida para que usted lo tenga en su mente. Dios es el creador, el diseñador y el arquitecto del hombre y la mujer, y sobre ellos una relación horizontal correcta se funda el matrimonio, la familia y el hogar. Todo comienza en el huerto. Por favor, hermano, otro clic. A ver si recuerdo bien las visuales. ¿No hay otro? Ah, ya. Parece que habían dos más al final, pero a lo mejor Pastor Fabián se las comió ahí en el celular. Volvamos entonces a la visual del diseño de Dios, ¿ya? Así que usted imagine que aquí abajo dice del huerto al desierto, ¿ya? En vez de principio, usted ponga ahí en su mente del huerto al desierto. Génesis capítulo 1. Vayamos donde nos dirigió Cristo cuando le preguntaron por el matrimonio. ¿No habéis leído que al principio? Bueno, vayamos al principio, volvamos al huerto. Si solamente nosotros pudiésemos ir a descansar al huerto del Edén, ahí vamos a encontrar toda la verdad de Dios para nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hogares. Primero en Génesis capítulo 1, voy a resumir en estos 6 días de la creación. 6 veces Dios dice que lo que había visto era bueno. 6 veces se repite la frase, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, todo lo que Dios diseña, todo lo que Dios estructura en el principio de la creación es bueno. Es bueno. Y termina el verso 31, Génesis 1:31, cuando termina de crear al hombre y a la mujer, dice, era bueno en gran manera. Este es un detalle muy interesante porque se crea la luz, los mares, la tierra, los vegetales, los mamíferos, las bestias, todo era bueno. Pero solo una vez que ha creado al hombre y a la mujer, dice, era bueno en gran manera. Y aquí pone al hombre y a la mujer, la humanidad, como la corona de la creación. Hoy día estas ideologías que hablan sobre ecologismo, animalismo, no estoy hablando de ecología, sino ecologismo, que es otra cosa muy diferente. Y el animalismo, ¿qué es lo que quieren hacer? Bajar la dignidad del hombre a estar abajo de los animales. Y siempre digo lo mismo, ¿verdad? Hay leyes para proteger a las mascotas, a las crías de las mascotas, pero los bebitos pueden abortarse hasta cierta cantidad de semanas y, claro, bajo ciertos, ¿cómo se llama? Ciertas causales. Pero esos bebitos no tienen protección y sí lo tienen algunos animalitos. Bueno, Génesis, el huerto nos muestra algo diferente. El hombre,
Cuando está presente, completa la creación, porque era bueno en gran manera. Al hombre y a la mujer los crea, versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, aquí redimimos este diseño machista que ha existido por milenios, ¿verdad?, a lo que estamos viendo hoy día, el feminismo, aunque no es lo mismo, ¿verdad? No son equivalentes, pero son extremos de la misma distorsión. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios lo creó. Es decir, no es el varón el que tiene la imagen de Dios, sino varón y hembra los creó. Y ambos están constituidos a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay muchas verdades que podríamos desarrollar, pero solo quiero decirles que por lo menos hay 4 aspectos de lo que significa la imagen de Dios en el hombre y la mujer. Habla de un aspecto estructural, es decir, cómo está hecho el ser humano es una imagen de la estructura de Dios. Un aspecto funcional, es decir, cómo funciona Dios es cómo funciona el hombre y la mujer en la tierra. Y el hombre y la mujer deben gobernar esta creación, deben sojuzgarla, así como Dios es el soberano y el gobernador del universo. Hay un aspecto representativo. Así como Dios es soberano, el hombre representa a Dios en la creación. Así que ahí tenemos algunos aspectos ya sobre lo que significa la imagen y semejanza. Pero para ir resumiendo este aspecto, el hombre y la mujer, al ser imagen de Dios, comparten la misma dignidad, el mismo valor y la misma importancia. Si hemos visto algo diferente en la historia de la humanidad, es porque el pecado vino a distorsionar esto, como lo dice Génesis 3. Cuando Dios le dice que como consecuencia el hombre se enseñoreará de ti y tú también harás lo mismo con el hombre. Va a haber una guerra permanente. Pero si usted va al huerto, el diseño del huerto nos dice que el hombre y la mujer comparten la misma igualdad, dignidad, importancia y libertad ante los ojos de Dios. Porque ambos, hombre y mujer, fueron constituidos a imagen de Dios. Ninguno es superior al otro, varones ni mujeres. El hombre no es inferior ni es superior, porque ambos en unidad fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Si tuviésemos esa convicción, vaya que nuestras familias arreglarían muchos de los problemas que tenemos. Pero también el huerto nos enseña que aunque hay igualdad, hay semejanzas, hay diferencias, pero somos diferentes no en cuanto a nuestra dignidad o valor humano intrínseco, sino que la diferencia es en nuestros roles, funciones y propósitos como hombre y mujer. Y ahí está la clave. Y a eso en teología le llamamos complementarismo. Es decir, que el hombre y la mujer fuimos constituidos iguales en dignidad, valor e importancia, pero diferentes en roles, funciones y propósitos. Y cuando complementamos esas diferencias e igualdades, podemos cumplir el diseño del Creador para la familia. Por ejemplo, cuando usted va al huerto, Génesis capítulo 2, no alcanzo a leerlo, pero por favor usted lea Génesis 2, ahí está el diseño del huerto del Edén, no es el jardín, el huerto. Al hombre le dice, trabaja la tierra, cuida la tierra. 2 verbos que se repiten en el Salmo 127, que son funciones de Dios. Si Jehová no edifica, si Jehová no vigila o no cuida la ciudad. En este caso el hombre hace lo mismo con el huerto. Una función del hombre, un rol del hombre. Él fue creado primero.
no en cuanto a jerarquía o superioridad, sino en cuanto a orden horizontal. ¿Verdad? 1, 2, no 1 y 2. ¿Entiende el direccionamiento, verdad? Los hijos son padres y los hijos están abajo, en jerarquía de autoridad y subordinación. Pero en cuanto al orden del hombre y la mujer es 1 y 2. Orden, no superioridad ni inferioridad. Por eso que cuando ve al hombre le dice, no es bueno que el hombre esté solo. El diseño del huerto, el hombre fue constituido de tal manera que necesita relacionarse y tener un compañero o una compañera. El hombre estaba solo y Dios dice, no es bueno que esté solo. Y hace de su costado, ejecuta esta primera cirugía con anestesia y crea de otra manera diferente. Porque al hombre lo hace el polvo de la tierra y a la mujer la constituye del mismo ADN, de la misma biología del varón, de su costado. Siempre se me olvida el nombre del autor, pero ahora lo recordé. Matthew Henry, en su comentario de esto, él dice que la mujer no fue creada de la cabeza del hombre, de un hueso de la cabeza, para enseñorearse sobre el hombre. Tampoco fue creada del hueso del pie del hombre, para que no sea pisoteada por el hombre. Fue creada de su costado, al lado de su corazón, para ser amada por el hombre y debajo de su brazo para ser protegida por el hombre. No es inspirado, pero yo creo que tiene mucho sentido con el hecho de que fue creada de su costado. ¿Y qué función y rol y propósito le da a la mujer? Tú serás ayuda idónea. Eser neguet. Eser significa ayuda, auxilio, socorro, colaboradora. ¿Dónde aparece la palabra eser en sus Biblias? Porque ayuda idónea, ayuda en hebreo es eser, con Z. ¿Se recuerda Eben eser? Hasta aquí Dios nos ayudó. Es decir, cuando las mujeres se enojan y se molestan, cuando se les dice que son ayuda idónea, es una tremenda dignidad la función, porque Dios es nuestro eser. Y muchas veces aparece la palabra eser en nuestras Biblias, que la mayoría de las veces la identifica con Dios siendo nuestra ayuda. Dios es nuestro amparo, nuestro socorro. Socorro es la palabra eser, la misma para la mujer siendo ayuda del hombre. Y cuando Dios ayuda a sus hijos o hijas, ¿se está poniendo debajo del hombre? No. ¿Dios es inferior cuando ayuda a su pueblo? No. Entonces, ¿por qué la mujer debería sentirse inferior cuando es socorro, auxilio o ayuda del varón? Yo le digo a mis hermanas que a mí me gusta más, en vez de la traducción ayuda, socorro y auxilio, porque siempre nos están socorriendo, ¿verdad? Siempre ellas nos socorran, nos auxilian, nos levantan, así que más que ayuda, ellas son nuestro socorro, nuestro auxilio. Y la palabrita segunda, idónea, neguet, también usted la encuentra traducida como al frente. Cuando está el coro en el templo de Salomón, dice que había una fila de hombres acá y neguet, es decir, al frente estaba el otro coro. Así que cuando hablamos de ayuda idónea, en el diseño de Dios es la ayuda que está al frente del hombre. Es como su espejo. Y eso tiene sentido con el relato de Génesis 2, el huerto. ¿Por qué? Porque el hombre está solo, no es bueno, ¿y qué es lo que hace pasar al frente de él? A todas las criaturas, y las va nombrando. Y una vez que Dios las hace pasar a todas, criaturas bellas, magníficas, grandes, increíbles, que a lo mejor infundían temor, pero cuando cruzó la última, delante de él, el hombre seguía solo. Y Dios pone a esa Eva, a esa ayuda, socorro al frente de él, que se complementa con él,
No es una ayuda inferior ni al costado. El sentido de idóneo, según el idioma original, es al frente. Porque cuando mira a Eva, encuentra y ve a su contraparte, que tiene 2 ojos, no tiene cuernos, no tiene alas, ¿verdad? No tiene garras, sino que es alguien como él. Y juntos, en esta igualdad de dignidad, de valor, van a cumplir el propósito, las funciones y los roles que Dios les dio. Primeramente, constituir familia, hijos, hacer cultura en el mundo, formar pueblos, naciones. Ese es el diseño del huerto. Y finalmente, terminemos en el desierto. ¿Les parece? Recuerde que es del... Ahí está, hermano, perfecto. Del huerto al desierto. Estoy dejando la mitad de mi mensaje atrás, Pastor Fabián. Después usted puede seguir con este tema, ya del huerto. Pero quiero terminar con el diseño familiar de Dios en el desierto. Y esto nos podría sonar a algo malo, negativo. Pero es que Dios quiere confirmar su diseño en la perfección del huerto, pero también en lo inhóspito del desierto. Y aún en el peregrinaje de Israel en el desierto, el Señor mantiene su estructura y su diseño para la familia. Deuteronomio 6, yo creo que es un texto que ustedes conocen. Si usted dice, bueno, ¿cómo sabe que están en el desierto? Deuteronomio 1 nos dice que Moisés juntó a Israel en el desierto. ¿Ya? Y ahí sigue todos los capítulos en el desierto. Pero no es el pueblo que salió de Egipto. Esa generación, todos murieron. Más de 600.000 israelitas murieron. Y ahora, en Deuteronomio, en el desierto, Moisés le está hablando a la generación de chiquititos, se recuerda, de menos de 20 años, los que nacieron en el desierto, a ellos les da por segunda vez la ley. Eso significa Deuteronomio. Deutero es segundo y nomos es ley, la segunda ley. Y lo que está haciendo en Deuteronomio 5, Moisés les dice nuevamente el decálogo. Por segunda vez les presenta la ley, los 10 mandamientos. Y ahora en Deuteronomio 6 les dice que tienen que considerar estos mandamientos, ponerlos en su corazón, vivirlos y practicarlos, y enseñarlos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El decálogo, queridas familias, es una gran ayuda para el diseño de Dios para la familia. No es para ganar salvación, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ni para ser mejor o peor que otro, pero los 10 mandamientos nos dan una dirección del corazón de Dios. Por ejemplo, protege el matrimonio el decálogo cuando dice no adulterarás. Y el que adulteraba moría. Hombre y mujer, daba lo mismo. Si los pillaban a los dos morían. Yo he visto libros de filosofía feminista donde dicen en el Antiguo Testamento solo se mataba a la mujer adúltera. Eso es pillería, porque dice claramente hombre y mujer. Así que lean primero la Biblia antes de creer en otras filosofías, ¿ya? Después dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el decálogo nos muestra la autoridad de los padres y la protege, ¿o no? No matarás. Protege la vida, ¿o no? Del que está por nacer. O del abuelito que la sociedad cree que ya no sirve, por lo tanto apliquemos la eutanasia. Así que el decálogo, los 10 mandamientos nos marcan también lo que Dios quiere proteger. Y aquí en el desierto, miren lo que va a decir Moisés. Versículo 1, Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos que están en el capítulo anterior. ¿Para qué? Dice versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos, que yo, dice Jehová, te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, Dios en el desierto nos marca una estructura. Y esta es la estructura vertical. Dios, padres, matrimonio e hijos. Hoy día, ¿cuál es el orden? ¿El hijo es el Dios de la casa
¿O no? Seamos honestos. El hijo es el Dios de la casa. Los padres están como en quinto lugar, porque después de los hijos está los influencers de YouTube, ¿verdad? Que escuchan y siguen y todas las cosas. Y abajo está Dios. Pero ¿cuál es el diseño de Dios para la familia en el desierto? Yo te mando, tú, padres, tu hijo y el hijo de tu hijo, tus nietos. Así que si en el huerto encontramos horizontalidad entre los roles, la igualdad del hombre y la mujer y sus diferencias, en el desierto encontramos la estructura vertical. Dios siempre está en primer lugar, los padres, la autoridad paternal y finalmente los hijos, obviamente mientras están en la casa y mientras están solteros. Una vez que la hija o el hijo se casan, ellos ahora toman el relevo y dependen, se recuerda el día viernes, no de los padres, sino de Dios mismo. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Mire el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, es decir, que yo Jehová, que yo soy, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. No con una chapita, ni con un rosario, ni un colgante, sino literalmente sobre el centro de nuestras decisiones, que es lo que representa en el Antiguo Testamento el corazón. Estas palabras, que Dios es superior y que debemos amarle con toda nuestra existencia, debes, versículo 7, repetirlas a tus hijos. Hablarás de ellas, de estas palabras, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, miren los 4 verbos: estando en tu casa, andando, al acostarte y al levantarte. Usted entenderá que esto no es una predicación constante, no es un sermoneo. ¿Se recuerda ayer? Andar todo el día dando bibliazos. Lo que está diciendo es que estas palabras, Dios en primer lugar, su palabra, el amor a Dios sobre todas las cosas, debe ser vivida por los padres todo el día, incluso hasta cuando nos acostamos o nos levantamos. Ese es el diseño de Dios. Así que comencemos poniendo a Dios en el trono que le corresponde. Padres, volvamos a tomar la autoridad bíblica que Dios nos ha dado. Nunca es tarde. Si tu hijo tiene 10, tiene 15, 18 y aún está en tu casa, no significa que le vas a dar nalgadas, ¿ya? Pero que tomes tu autoridad bíblica. Comienza en tus rodillas, comienza a instruirte como vimos ayer y ejercita la autoridad bíblica, el diseño de Dios. Porque sabe, si usted no lo hace, como dice Jueces, se va a levantar una generación que no conocía a Dios. Se murió Josué y la generación posterior no conocía a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los padres olvidaron el diseño de Dios para la familia. Así que, queridas familias de la Iglesia Bautista Esperanza, hijos, hijas, padres, madres, solteros que están acá, el ataque final a todos los principios bíblicos tiene como objetivo la destrucción del Evangelio, ya que la analogía por excelencia para el Evangelio es el matrimonio. Distorsionas el matrimonio, distorsionas el Evangelio. Destruyes el matrimonio y la familia, destruyes el Evangelio. Y como familias cristianas, se nos ha puesto el siguiente propósito: ser cuadros vivos del amor entre el esposo que es Cristo y la esposa que es la iglesia. Nuestro propósito redentor es ilustrar con nuestro matrimonio y familia la relación redentora entre Cristo, su iglesia y sus hijos. Así que, para terminar, edifiquemos nuestras vidas, las vidas de nuestras familias y la vida de la Iglesia Bautista Esperanza sobre el fundamento de la palabra de Dios. El diseño del Creador para la familia está aquí. Usted ahora tiene que obedecer. Puestos en pie, vamos a terminar en oración. Dios Trino,